que estén hoy aquí. Esta mañana hemos tenido una jornada con los jóvenes de los institutos, del primero de bachillerato de capellanía, y la verdad que ha resultado bastante interesante. Y es una jornada que algunos se preguntarán quién es este personaje. Aquí están dedicados esta jornada, andanzas, una primera jornada que hemos hecho de literatura de viaje y de aventura y que hemos dedicado a la figura de Cristóbal Benítez. Cristóbal Benítez nació aquí en Alhaurín de la Torre, ahora nos va a explicar más detalles de él. Le decía hoy a los niños que llegó un familiar, puede ser hace perfectamente unos 20 años, llegó un familiar de él, es un personaje que aquí en Alhaurín no se conocía, y bueno, venía preguntando si alguien sabía algo de era su bisnieto, si sabía algo de este personaje. Y la verdad que, bueno, a partir de ahí surgió yo creo que una relación bastante interesante entre un hijo del pueblo con su historia. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Hay un libro que lo publicó el ayuntamiento, fue un trabajo de Miguel Ángel Huesca Mariscal, muy interesante, con un libro dedicado a Cristóbal Benítez. La verdad que fue un estudio muy completo y hoy vamos a ahondar más en esta literatura de viaje, porque es un libro magnífico, pero nos van a comentar más dos personas como yo digo, de máxima relevancia cultural a nivel nacional. Tenemos a Manuel Pimentel, escritor, editor, investigador, que ha sido ministro también del Gobierno de España, es una figura clave en el mundo de la cultura hoy en este país y es una persona que conoce también a fondo la figura de Cristóbal Benítez, ha estado en la ciudad de Timbuktu y también está aquí con nosotros, que ha sido el autor de la charla de esta mañana, que le ha hablado a los niños sobre el personaje Ismael Díaz Díez. Él, me quedo con lo que dijo esta mañana, porque comentaba que dice, mi historia es la historia de una biblioteca. Es curioso, ¿no? Y él va a explicar por qué. Es el guardián del Fondo Cati. El Fondo Cati es la historia de su familia desde el siglo XV, que se marchan de Toledo. Las cosas como yo digo, hoy en día pasa lo mismo, porque él está exiliado en España, desde hace 10 años vive aquí en Andalucía, pero tuvo que abandonar su país natal y dejar allí también. Está todo, en principio estará a buen recaudo, está escondido. Ese fondo, la biblioteca, está escondida en África. Estamos hablando de una biblioteca muy valiosa y él tuvo que venir porque, bueno, pues tanto la biblioteca como su vida corría peligro. Y al final, pues, la historia de su familia es la que está en África y él es una persona clave para entender, porque es el último. Ahora están sus hijos, vendrán sus nietos también, pero ahora mismo él es el guardián de esa biblioteca. Y es una historia fascinante, una historia muy bonita, porque es la historia al final estamos hablando que es la historia del mundo, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Y ahí está recogida la historia de su familia en esos documentos, en esos manuscritos, que es muy valioso, unos documentos súper valiosos. Comentaba Manuel que por esa documentación, por ese fondo, hoy en día le podían dar el dinero que no nos podíamos ni imaginar, ¿no? Pero eso lo tiene él a buen recaudo, es su historia y reivindica, por supuesto, de que pueda ser conocido y bueno, él nos va a explicar mucho mejor en qué consiste esa historia del Fondo Cati. Y va a ser un diálogo entre los dos. Yo creo que vamos a disfrutar mucho porque, como digo, reivindicamos la figura en esta jornada, una jornada que tiene vocación de continuar en los próximos años en torno a seguir reivindicando la figura de Cristóbal Benítez y hablando de la literatura de viaje y de aventura. Yo digo que el libro de Cristóbal está aquí en la biblioteca, hay ejemplares de sobra, podéis pedirlo, podéis leerlo porque merece la pena, porque es un libro de aventura magnífico.
Es historia, pero un libro de aventuras magnífico. Como una persona, junto con un... Bueno, ya no me enrollo más porque voy a contar la historia de... los dejo a los dos que vayan dialogando, que vayan conversando y que... Voy a coger esto ahora para después repartirlo. Bueno, no lo he puesto ahí, ahora lo coger. Que son las personas protagonistas esta tarde aquí y nos van a ilustrar sobre esta persona fundamental para conocer mucho mejor lo que fue pues, ese viaje que al final se ha titulado de Alhaurín de la Torre a Timbuctú y vamos a disfrutar muchísimo de eso. Muchas gracias por estar aquí y nos veremos el año que viene con nuevos temas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por vuestra invitación del Ayuntamiento y tus palabras. Vamos a tener un diálogo, yo voy a presentar un poquito y vais a ver que Ismael, aparte de, en fin, persona muy leída, muy erudita, es un sabio en toda la extensión de la palabra, rezuma sabiduría y bonomía, en fin, y seguro que os va a encantar. Yo voy a citar un poquito, simplemente, el por qué estamos aquí. Cristóbal Benítez, lo ha comentado ya Manolo, un personaje histórico, Tombuctú, pero vamos a retrotraernos al siglo XIX. El siglo XIX es el siglo del imperialismo europeo. El nuestro no, el español ya no teníamos el vigor, pero sí Francia e Inglaterra, sobre todo algo Alemania, se lanzan a conquistar y a extenderse buscando materia prima y poder por África. Es la época de los famosísimos viajes de Stanley, de Livingstone, de Barton, por todo aquello doctor Livingstone, supongo, ¿no?, que fue tan lírico. Fueron conquistando y las sociedades geográficas pagaban fortunas para quien llegaba a los sitios más avanzados. Y entre los sitios más remotos, desconocidos, ignotos, míticos y legendarios se encontraba Tombuctú. De tal forma que Tombuctú fue la última ciudad, la última zona de mapa en blanco por llegar los europeos. Parecía que una maldición la protegía. Si llegaban, Tombuctú lo sitúo en el actual Malí, donde el Sáhara se convierte en Sahel. Es decir, después de atravesar desde el norte el mayor y más atroz y más hermoso de los desiertos, hay un refrán que comentábamos en la comida que decía que el jardín preferido de Alá es el Sáhara porque lo despojó de todo para poder pasear en paz. Pues por el norte tenía el Gran Sáhara, que si lo cruzaba, de los tuareg no bebían, en fin, morían, caían como chinches y se entraban por el trópico, por el sur, pues la malaria, las enfermedades y las guerras, etcétera, acababan, ¿no? Y realmente hubo muchas expediciones y ninguna de ellas llegaba. Tombuctú tiene categoría de ciudad mítica como Samarcanda, como Pérgamo, como la Atlántida, ¿vale? Es decir, son ciudades de una importancia que ha llegado al cine, ha llegado a la literatura. Todavía hay muchos dichos, si me pierdo me buscáis en Tombuctú. De aquí de París a Tombuctú. Es decir, era como la quintesencia del lugar remoto y perdido. Y además un lugar remoto y perdido con un gran peligro. Cristóbal Benítez fue el primer europeo español cristiano, porque hispanos, musulmanes han llegado mucho, ya no lo contará Ismael, pero el primer español cristiano que logra llegar a Tombuctú y regresa para contarlo. Ahí hay ya toda una epopeya y además, y en la mentalidad europea, figuraros este momento de eurocentrismo donde nosotros, europeos, somos la cultura, somos la civilización y el África son los salvajes, los negros salvajes que se comen caníbales. Esta mentalidad europea, cuando llegan a Tombuctú, reino de los negros, pues que esperan encontrar a los negros de Tarzán, allí con la olla y la lanza. ¿Y cuál es su sorpresa cuando se encuentran en Tombuctú mezquitas de una belleza estremecedora como Gingereber, construida por un granadino, por cierto, de una belleza que merece la pena atravesar los océanos de arena simplemente por perderse en sus penumbras, ¿no? Son una belleza, universidades, palacios, había habido un gran reino, un sitio donde había habido cultura, santos, filósofos, y desconcertaba pues fue todo un baño de modestia, ¿vale?, para la soberbia europea. Y Cristóbal Benítez estuvo allí. Pero el caso también se une con otro personaje mítico, legendario, que este señor que tengo a mi lado, ¿vale? Lo toco. Hoy ha comido bien, por cierto, no son los espíritus, pero es uno de estos personajes que fascina, lo veréis, que tiene una serie de características personales y familiares que lo adornan. Ya como ha contado Manolo, es el representante de la familia y que custodia, el custodio o el bibliotecario de Tombuctú. Hace años saltó
y lo lanza como siempre un americano, saltó a la palestra que se había descubierto, bueno, que llevaba una familia custodiando los siglos, ¿no? Se había descubierto la famosa biblioteca perdida de Tombuctú. Y empieza la sonoridad, ¿no? Y yo leo en periódico aquello y me quedo fascinado. Una biblioteca de origen andalusí, es decir, por tanto hispano, que sea la familia custodiada durante siglos y a veces en mil peripecias ha tenido que ocultarla y que había llegado hasta nuestros días. De ahí, por una aventura, nace nuestra amistad. Hemos escrito libros juntos. Yo he tenido la fortuna de ir varias veces a Tombuctú, desde Níger, desde el norte, del sur. Y él pues, también ha estado mucho tiempo y hemos tenido una relación, en fin, en mi caso, de admiración y cariño. Pero en su saga hay toda una epopeya. Yo quería, Ismael, para centrarte, vamos a centrar esta primera parte históricamente. Yo ya he centrado, damos por hecho, que lo he convencido de que Tombuctú en el 19 era un sitio importantísimo y remoto, pero ¿qué pintaba, qué demonio hacía unos hispanos como vosotros en un sitio tan remoto? Es decir, ¿cuándo salís? ¿Cómo llegáis? Cuéntanos un poquito la historia de tu familia, la relación con Tombuctú. Y de paso, la biblioteca. Bueno, muchísimas gracias a Manolo y a todos. Voy a recordar dos palabras, una de un académico español, Francisco Nieva, dramaturgo, y hace años dijo una palabra que me ha convencido. Y dijo esto, que la palabra más bella que él ha visto en el diccionario español es la palabra gracias. Es una palabra bella porque tiene gracia y es bella porque tiene humanidad, porque tiene lo que hace de nosotros humanos, que reconocen al otro y agradece lo que el otro le puede dar. Y aprovecho de esto para dar las gracias a Manolo por su amistad que al final nos trae aquí, porque es un poco el actor que mantiene vivo el fuego, la luz de las relaciones entre España y África subsahariana a través de la historia, porque hay que mantener esto. Y el segundo, antes de responder a la pregunta, ya no es una cita de un académico español, sino unas palabras africanas. Otro proverbio, quizás, y me gustan los proverbios. Y dice que el saber es el único bien que puede compartir con tu prójimo sin perderlo. Puede dar todo tu saber a tu prójimo y salir con este saber entero. Lo tiene entero y él también, que comparte este saber, lo tiene entero. Y más compartimos saber, más hacemos humanidades, más nos hacemos ricos y más hacemos rico a los que nos pueden escuchar. Y los que nos escuchan son los que también nos pueden dar. Son dos motivos para agradecer este encuentro de hoy, que hemos tenido por la mañana y que estamos teniendo hoy, porque hemos de agradecer a alguien que probablemente no está aquí, pero nos une, Cristóbal Benítez. No está físicamente, probablemente, porque yo soy africano, digo siempre probablemente, porque su memoria está. Y cuando la memoria de una persona está con nosotros, nosotros decimos que la persona sigue viva y sigue estando. Y Cristóbal Benítez, en este mundo en que levantamos muros por toda parte, 40 kilómetros de muros separando países en esta tierra, 40.000 kilómetros es prácticamente la circunferencia de la tierra, y lo hemos construido en pocos años.
Y necesitamos puentes que nos unen. Y yo creo que Cristóbal Benítez es uno de estos puentes que ha unido España, su Alhaurín de la Torre natal, el Magreb, África del Norte, Marruecos y África Negra. Es decir, uno de los personajes que nos nutre hoy para salvar nuestra propia humanidad, para ir hacia el otro, conocer el otro, poder entender, comprender el otro. Y eso es Cristóbal Benítez. Y eso es algo que hemos de agradecer, de verdad. Ahora, para contestar, dicho todo esto, para contestar a la pregunta, puede ser una excusa para no contestar. Y puede ser una excusa realmente justificable, pero voy a intentar hacerlo. Me vais a perdonar algunas palabras que soltaré porque se puede decir por qué, no voy a decir lo que me viene a la mente, pero por qué, jolines, una gente salen de Toledo en 1467 para irse a África Negra. Buena pregunta. Y la primera respuesta es que no había otro sitio, porque América todavía no se ha descubierto, entre comillas. Y los caminos, el mundo que se conoce, lejano, entonces era el mundo africano, donde venía el oro y donde venían las plumas de avestruz, donde venían muchas cosas para Europa. Efectivamente, en 1467 y el 22 de julio de aquel año hubo una contienda en Toledo, judíos conversos, cristianos conversos, musulmanes conversos o no, iniciaron una guerra bastante triste, que acabó con el incendio de gran parte de la catedral y de unos barrios alrededor de Santa Justa en Toledo. Se quemaron 1.600 casas en Toledo. Al final los cristianos viejos pudieron controlar la situación de rebeldía en que se encontraban judíos y musulmanes. Y para resolver la situación decidieron exiliar las cabecillas de esta sublevación. Y en esta situación se ha encontrado un personaje llamado Ali Ben Ziyad, al-Quti en árabe, pero el Goti en latín, o el Godo en español. Y ese Ali Ben Ziyad era descendiente de unos conversos cristianos islamizados que se instalaron en Toledo. Y este se vio en la obligación de coger su biblioteca, coger lo que podía de sus bienes, dejando mujer e hijos, emprendiendo un camino al exilio. Y así pasó por prácticamente toda Andalucía. Viajó de Toledo hasta Granada, de Granada al Muñécar, por varias ciudades hasta llegar a la costa, y al final cruzó el estrecho, se fue a Ceuta, y en Ceuta se encontró con su hermano Usman. Siguieron bajando hasta Fez, Sijil Massa, al sur de Marruecos, se fue al sur de Argelia, y de ahí a Túnez. De Túnez cogieron un barco para Sicilia, de Sicilia se fueron otra vez, han bajado con otro barco hasta el Cairo, y del Cairo han ido entrando en la península arábica, para ir a Jerusalén, Damasco, Bagdad y volver a África. No voy a seguir con su ruta ¿y por qué puedo decirlo? Porque ha ido apuntando, teniendo un diario de viaje, apuntando en cada sitio cuándo ha llegado, si ha comprado un manuscrito, cuánto lo ha comprado, cuántos testigos habían,
el precio y todo. Y este finalmente no podía quedarse en el Magreb y bajó hacia África, pasó por Walata, una ciudad de Mauritania, y finalmente en el pequeño pueblo, hoy pequeño pueblo Gumbu, que fue entonces una gran ciudad y en el pasado la capital del reino de Ghana, un reino africano. Y finalmente ahí se quedó, en Gumbu se casó con Khadija Silla, sobrina del rey Sunni Ali y hermano del futuro emperador Askia Muhammad. Y de este matrimonio nació Mahmud Kati, el historiador Mahmud Kati, cuya obra se reedita hoy bajo los auspicios de la UNESCO en París. ¿Por qué han elegido hacer este viaje? ¿Por qué no se han quedado en el Magreb o en Oriente? Pues yo no puedo contestar, pero sí Ali Ben Ziyad, este toledano, ha contestado. Porque su hijo le ha preguntado, ¿por qué no te has quedado en el Magreb o en África oriental o en la península ibérica, arábica? Y dijo que en el Magreb no se quedó por el fanatismo que encontraba ahí, pero tajante y claro. Dice que los creyentes musulmanes que encontraban en el Magreb tomaban a sus imanes como si fueran semidioses, arrodillándose ante ellos, cosa que él no entiende. Se ha ido a Oriente por las guerras y los problemas que había en Oriente en el siglo XV, no podía quedarse. Y al final ha vuelto a África y llegando el 22 de mayo del año 1468, compró un manuscrito, que luego veremos, a 225 gramos de oro en esta fecha, y apuntó en este manuscrito que iba a África buscando la paz y la tranquilidad. Entonces mi respuesta es esa: probablemente se fueron a África buscando la paz y la tranquilidad que ya no tenía en el mundo mediterráneo. Y la pudo encontrar. Después de años de exilio, ha cogido el camino de vuelta. Teniendo hijo, ha vuelto a Granada para coincidir con la caída de Granada en manos de los reyes católicos. Tuvo que salir a exiliarse una segunda vez y esta vez la definitiva. Y así se quedó y murió alrededor de 1516 en Gumbu, donde está enterrado. Fijaros la historia. Ismael, en su rigor histórico, habla de Ali Ben Ziyad como si fuera otro, el tatarabuelo de su tatarabuelo. Él es descendiente directo de Ali Ben Ziyad, de Mahmud Kati. Mahmud Kati es el que hace la primera historia de África, una historia africana de todas las dinastías. Sorprende mucho, la historia está por fin metiendo los grandes imperios africanos de Ghana, de Senegal, de Malí, que de verdad nosotros siempre hemos creído que los negros eran los negros de Tarzán, lo repito, y claro, han tenido una historia riquísima. De hecho, fijaros, hay un personaje que en el Atlas que se llama Kanku Musa, que en este tipo de cuestiones de las revistas americanas y populares, muchas gracias por venir, por cierto, alcalde, muchísimas gracias por acercarte. Esto de ¿cuál ha sido el hombre más rico de la historia? Diríamos Onassis, Rockefeller, Craso. ¿Sabéis quién, según muchos estudios, dicen que era el hombre más rico de la historia? Kanku Musa, el rey de Tombuctú, el rey de Gao, de Malí, de Tombuctú. ¿Por qué? Porque dominaba el tráfico de oro que justificaba la ruta de las caravanas. Si hay algo literario, hermoso, tremendo, son las caravanas de cientos de miles de camellos que atravesaban el Sáhara del norte a sur. Llevaban papel, sal, artilugios, sedas, y traían sobre todo algo de marfil, esclavos, pero sobre todo oro. El gran producto era el oro. Durante
siglos el oro europeo tuvo una procedencia africana. Y este señor estaba en el sitio. Claro, su fortuna fue apoteósica, ¿no? Fue uno de los que enriqueció en grado sumo, conoció a este granadino maravilloso que es Esageli y hace la materia. Segundo, y ahora vamos a continuar con la biblioteca, fijaros la familia, ¿no? Como es, ¿no? Su tatarabuelo, el tatarabuelo de su tatarabuelo, ya apuntaba el manuscrito. Me ha costado 224 gramos de oro, lo compro aquí. Me voy a África porque quiero la paz, busco la paz, la tranquilidad. Empezó toda una saga de erudición y su biblioteca, que es riquísima, la biblioteca Andalucía, la biblioteca de Tombuctú, no solamente es rica por los documentos que tiene vitelas del siglo XII, un Corán del siglo XII, de 1100 y pico. Sabéis que normalmente los buenos libros se hacen de pergamino, ¿vale? Que es la piel pulimentada y que son libros excelentes. Los magistrales, los que se van de todo canon y son carísimos, son de vitelas, que son de la piel de los corderos non natos. Es decir, sacrifican a la oveja para sacar al cordero non nato y de esa piel finísima hacen pues libros. Son libros, como os podéis figurar, carísimos, la tienen. Pero la biblioteca no solamente es el valor documental, sino son las notas al margen. Esas notas al margen van recogiendo toda la historia de la familia. Y él ha podido sacar, porque hay bibliotecarios a lo largo de los siglos, pues nuestro querido Habana y otros muchos que van contando sus viajes, sus amores, sus matrimonios, sus herencias. Hay toda una saga en la biblioteca como yo no había visto. Conocemos cómo la saga llega a Tombuctú, hace la cuestión de la biblioteca tiene altibajos históricos, porque cuando, por ejemplo, llegan los franceses, intentan pues llevársela, la familia tiene que ocultarla, en fin, en sitios diversos, la reagrupan, después por fin con él, con la Junta de Andalucía, un apoyo que hizo, se hizo ya un edificio, se reagrupó, se creó un centro de estudio y empezó a tener una vida. Sin embargo, Ismael, ya que sabemos cómo se inicia la biblioteca de Tombuctú hace 5 siglos, cuéntanos también, para ubicar un poco lo que es Tombuctú. Tombuctú está en un rompeolas cultural donde muere el Islam, nace el animismo. El África siempre fue un punto de encuentro entre los tuareg, que son nómadas, con los pastores de abajo, un punto de conflicto permanente, y hoy vuelve a estar en guerra, ¿no? Y me gustaría, Ismael, también que situaras Tombuctú hoy. ¿Por qué tú estás aquí? Porque llevas ya unos años exiliado en España, y esa biblioteca, si de alguna forma ha nacido para ser errante y oculta, una reflexión tuya sobre cómo llega a Tombuctú y 5 siglos después, cuál es su destino. Bien, de hecho, y lo has dicho, este toledano exiliado llega a la curva del Níger, del río Níger, con su biblioteca, con la parte de su biblioteca que ha podido sacar de Toledo y con manuscritos que ha ido comprando a lo largo de sus viajes a través de África del Norte, de la península de Arabia y de Bagdad, Damasco, Jerusalén. Ha ido viajando en toda esta zona, comprando manuscritos en todas estas zonas y bajando hasta África. Y su hijo mayor, Mahmoud Kati, es quien ha cogido los manuscritos de su padre, del toledano, y los manuscritos de su tío, el emperador Askia Muhammad, y reunificó, ha hecho una reunificación de la biblioteca, de estas 2 bibliotecas, para hacer una biblioteca. En aquellos momentos, principio del siglo XVI, los príncipes, sus primos, estaban en permanente guerra de sucesión para hacerse con la corona del Songhai, que era entonces el reino más rico y más importante de África, de aquellos tiempos. Y él, yo creo que ha sido una de las pocas veces que mi familia ha hecho algo inteligente, es apartarse de esta batalla digno de un drama de Shakespeare,
para llevarse los manuscritos lejos de la capital, que entonces era Gao, llevársela a la capital cultural que estaba Tombuctú en las cercanías, y esconder, unificar los manuscritos ahí. Y retirarse él también en esta zona, lejos de las guerras intestinas de los príncipes entre ellos para una corona de un reino, que es el reino Songhai, y a partir de allí la biblioteca ha creado el Fondo Kat, lo que llamamos Fondo Kat y la Hizanat Kati, como dicen en árabe, y Fondo Kat en español, y vivió allí toda su vida, y sus hijos han heredado de la biblioteca, pero al final de su vida, en 1591, llegaron una oleada de moriscos dirigido por Güder Pasha, un cuevano, morisco cuevano, bueno, que ha salido de Almería, de Cueva de Almanzora, se ha encontrado en Marruecos, creció en la corte y fue utilizado por el rey Almanzor, rey de Marruecos entonces, para conquistar los caminos del oro y toda la curva del Níger. Llegaron los moriscos, no sé cómo calificar esto, porque entonces cuando llegaron, Mahmud Kati, hijo del Toledano, consideraba que estos han llegado de la tierra de sus padres, pero llegaron para conquistar la tierra materna, de su familia materna, y eso era un lío para él. Y los moriscos llegaron, hicieron grandes barbaridades en aquellos tiempos, porque siempre se habla de manera romántica de los moriscos. Como historiador, yo puedo decir que la historia de la humanidad no ha dado ninguna persona con todas las cualidades de los ángeles. Somos humanos, capaces de las buenas cosas y muchas veces también de las malas. Y los moriscos, algunos han hecho buenas cosas y muchos han hecho muchas malas cosas. Han destruido prácticamente Gao, han destruido parte de Tombuctú, y la biblioteca, la familia ha tenido que sacarla de donde estaba para esconderla en un pueblecito llamada Kirshamba, donde con Manolo hemos visitado este pueblo y las casas donde estaban escondidos. Pero eso no era más que el inicio de un largo recorrido. La biblioteca y la familia han conocido muchas venturas y desventuras. A partir de 1591 se esconde la biblioteca. 1648 se dispersa la biblioteca. 1715 se vuelve a reunificar, haciendo una herencia, se reunifica en la familia, pero desgraciadamente eso pasa en las buenas familias y en las peores también. Todos no están para darse muchos abrazos. Y los hermanos, nietos, bisnietos, al final han separado, han dispersado la biblioteca. Y con tantos manuscritos dispersos, llegan a finales del 18, principio del 19, y un descendiente, mi tatarabuelo, Habana, se casa con su prima, Arquía Ali Gao, y de este matrimonio, bueno, tendrán 5 hijos, pero con un problema. En la familia siempre los varones se han casado en la familia imperial, entre los descendientes de la familia imperial, siempre. Y en el caso de Habana, su padre no tuvo hijos con su primer matrimonio. Al final tuvo que casarse con una sefardita y tener a Habana. Y este matrimonio nunca se perdonó. Habana pudo casarse con su prima,
han tenido hijos, pero siempre es una historia que hemos contado en un libro, Manolo y yo, un libro que cuenta la vida de muchos andalusíes que hicieron este viaje. Y siempre la suegra ha llamado a su hija la esposa del fulano, porque no quería pronunciar ni siquiera el nombre del marido de su hija. Y su hija Arquía era una erudita, era maestra en gramática, en teología, en muchas cosas, en muchas materias. Era una de las primeras en el siglo XIX que mantenía, a principios del XIX, una escuela de teología. Era una gran erudita, respetada en todos los pueblos, pero salvo en su propia casa. Porque su marido no descendía por su madre y por su padre de la familia real. Y eso, al final, ha creado una fisura en la familia. Y Habana ha llegado un momento en que ha dicho ya basta. Y tuvo que exiliarse. Ha sido un gran escándalo dentro de la familia. Habana decidiendo irse, su mujer y sus hijos llorando, pero nada pudo cambiar la decisión de mi tatarabuelo. Se fue. Y se fue, lo que hizo es ir de pueblo en pueblo, volver a comprar los manuscritos heredados por diferentes ramas y enviar estos manuscritos a su casa. Y su casa es la casa de su mujer y de sus 5 hijos. Y ha ido desde Gundam, Kirshamba, Gundam, hasta Gumbu, que son nombres extraños. Pero para hacer una respuesta corta, porque cuando la respuesta es larga se olvida la pregunta y se sigue hablando, gracias a Dios, Habana ha llegado a reunificar con su hermano Usman toda la biblioteca, mandando todo, durante años, pero con un gran problema. Amaba a su mujer. Ha vuelto hasta 3 días de viaje de su pueblo, queriendo volver a reencontrarse con su esposa, con sus hijos, y se quedó 3 días orando, meditando en una mezquita. El tercer día se levantó y se fue otra vez. Fue la última vez que hemos tenido noticia de Habana. Y su mujer ha tenido la noticia que estaba muy cerca. Cosa rara, su mujer cogió un caballo y se fue en busca de su marido. Es prácticamente una novela, pero es una historia de amor real. Historia dolorosa en la familia. Y ha ido de pueblo en busca de su marido. Y al final tuvo que volver, porque en realidad ha ido al oeste a buscar a un hombre que se fue al este, en el desierto. Se fue hasta la frontera de Argelia, volvió hasta Tishit, Walata, todas estas zonas, y hemos perdido sus huellas. Hasta hoy en día no sabemos dónde está enterrado. Volvió a Arquía, tenía los manuscritos y una nota que llegó más tarde, que murió efectivamente su marido, Habana, un 2 de abril del año 1852. Ha sido un drama para ella y decidió no volver a casarse nunca más. En el mundo musulmán eso es algo inaceptable. Una mujer deja de ser viuda, tiene la obligación de casarse. Arquía dijo que no. Y frente a toda esta situación, sus hermanos se han enfrentado a ella para llevarse otra vez la biblioteca.
Y este enfrentamiento ha sido la causa de la dispersión. Sus hijos, ha mandado a sus hijos en el pueblo de Quirixamba, ella vivía en Gundam, a casa de sus primos, y la biblioteca al final entraron, fue un litigio, y se llevaron la biblioteca en gran parte en Tombuctú. Y toda la historia de la biblioteca ha sido eso, historia de unas luchas infinitas, de guerras infinitas, para hacerse dueño de esta biblioteca. Dijo Yves Lacoste, un gran geógrafo francés, que la geografía y el saber sirven a hacer la guerra, a hacer la paz, pero entre la guerra y la paz sirve sobre todo a dominar, a gobernar. Y Yves Lacoste no se ha equivocado. 1810, los peules que han controlado toda la curva del Níger, la primera cosa que hicieron es ir en busca de esta biblioteca. Al final se hicieron con la biblioteca en Tombuctú. Y la biblioteca se escondió, se dispersó, se escondió en Tombuctú. Y Arquía ha muerto el 3 de noviembre del año 1857, dejando sus hijos en otros pueblos, murió sola. Y desde entonces, hasta 1893-94, cuando llegaron los franceses, nadie volvió a saber nada de esta biblioteca. Y los franceses, la primera cosa que hicieron después de la toma de Tombuctú ha sido ir en busca de esta biblioteca, de esta famosa biblioteca. No pudieron encontrar la biblioteca, han llegado a la conclusión que no existe esta biblioteca. Y dejaron la familia en paz, pero no podían imaginarse que entre chozas de pescadores y de campesinos se encontraban unos 12.000 manuscritos que iban del 13 de noviembre del año 1198, año de la muerte de Averroes, año en que han terminado la Giralda y año en que copiaron el primer manuscrito de la Biblioteca Fondocati, hasta el siglo XIX. Y en los márgenes de estos manuscritos había 7.100 textos escritos por los miembros de la familia en su puño y letra. Pudieron dar con un manuscrito prestado que mandaron a París para traducción. Lo descubrió Bonnel de Mézières en este cementerio que hemos visto en Mauritania. Ha sido descubierto por Bonnel de Mézières y lo mandó a París en 1914. Es el único manuscrito que los franceses han descubierto. Y al final no pudieron dar con la biblioteca, pero años más tarde, casi un siglo más tarde, mi padre, terminé mis estudios de arte dramático, de teatro, lo que puede sorprender, pero sí, soy de teatro, es mi profesión, mi primera profesión antes de estudiar filosofía. A mi vuelta de los estudios, llego a casa, dejo mis cosas, y lo único que me dicen es que mañana te vas a Gundam. ¿Qué voy a hacer a Gundam? Nuestra educación no nos permite preguntas a los padres. Ha mandado como en el ejército, mandan y obedece, y después pregunta. Y el día siguiente he cogido mis cosas, me han metido en un camión, y llegar a Gundam, me han bajado, había un anciano que esperaba con su bastón. ¿Eres Ismael? Sí. Vamos. Me ha guardado en su casa por la mañana hasta mediodía
A la hora de comer no me ha dicho una palabra. Hemos comido, los niños, y ha seguido ahí por las noches en la casa de Alfayuba, y por la noche me llevó a casa de un anciano. Llegamos y me encuentro un círculo de ancianos sentado y uno en medio. Y me dicen, siéntate aquí. Me he sentado y el anciano empezó a hablar. Y eso duró 7 noches. Me contó toda la historia de la familia, desde Toledo hasta el siglo XX, diciendo cada rama, cada persona, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y todo de memoria, sin ver una sola vez un papel. La segunda noche he pedido, por favor, si puedo coger un cuaderno y apuntar. Él dijo que sí, pero de manera casi despreciándome. Pues no vive, sino lo hubiera invitado que venga hoy a ver los jóvenes sus móviles. Son peores que nosotros de aquellos años 81, 82. Y desde entonces tuve como misión volver a reencontrar la biblioteca, a reunificar la biblioteca. Difícil misión ha sido, pero años más tarde se dio la noticia desde la UNESCO y desde la prensa de Mali que un joven pudo reunificar los manuscritos de la famosa biblioteca de Tombuctú. Si me preguntan cómo lo he podido hacer, no sé cómo contestar. Y lo mismo que Cristóbal Benítez quería ir a las Indias y se encontró con América, yo buscaba manuscritos hebreos y los 6 primeros que llegaron eran manuscritos de Habana, de mi tatarabuelo. Y pregunté a mis tíos, ¿ese Habana es miembro de la familia? Me dijeron, es tu tatarabuelo. Entonces me he dado cuenta que sí tengo un hilo del que puedo ir tirando en el laberinto de Tombuctú. Y así, de los años finales de los 80 a finales de los 90, he podido trabajar a diario prácticamente, después de viajar por París, por Dakar, por Rabat, por toda parte, buscando esta biblioteca. La tenía donde nunca he buscado, en mi propia tierra. Así pude reunificar la biblioteca. Lancé aquí en España con José Ángel Valente, poeta, primer príncipe de Asturias, Juan Goytisolo, primer Cervantes, José Saramago, que fue premio Nobel de literatura de Portugal, han sido las personas más cercanas que me han ayudado al principio, con algunos ministros de cultura de Mali, para proteger esta biblioteca. Y hemos escrito un manifiesto publicado en el ABC, y en la portada, cosa curiosa, salía un manuscrito, abajo un cuadrito, la cabeza del señor presidente Aznar, en otro cuadrito la cabeza de un negrito que se llama Ismael. Y manifiesto. En el manifiesto estaba un texto que me hace mucho honor, de José Ángel Valente, y con firmas de Amin Malouf, de escritores de los 4 puntos del mundo, ministros de cultura de Portugal, de toda parte.
escribiendo un manifiesto pidiendo al mundo la protección de esta biblioteca. Porque sabiendo que esta biblioteca sí es verdad, sí existe, para mí y para mi familia era un problema, no era una solución. Y esto ya llegamos a la maldición de esta biblioteca. Y lo digo en voz baja para que no me escuche. La Junta de Andalucía financió el edificio que tenemos hoy en Tombuctú para cobijar los manuscritos. El gobierno de José María Aznar financió la digitalización de los primeros manuscritos y también el repertorio de los 3.000 manuscritos, porque los primeros manuscritos que he podido reunificar eran 3.000 manuscritos. Era ya mucho. Y manuscritos algunos han costado 225 gramos de oro en 1468. ¿Cuánto valen hoy? ¿Cuánto costará este manuscrito de 225 gramos hoy en día? Había vitelas, manuscrito, lo que ha descrito Manolo, escrito sobre piel. Y cuando ese manuscrito fue estudiado por el Ministerio de Cultura en Madrid, han dicho que este texto está sobre otro texto más antiguo. He dicho, por favor, devuélvanme el manuscrito porque me van a dar un infarto o más miedo que nunca. Pero es para decir que son manuscritos desde el siglo XII hasta el siglo XV los que la familia se ha llevado. Y muchos otros manuscritos que han comprado por toda parte. Pero de manera permanente, cada vez que se ha reunificado la biblioteca, ha llegado una desgracia. No es para asustaros, porque si lo digo de manera tan clara, yo creo que en esta sala está el señor alcalde, va a decir, bueno, este chico hay que apartarlo un poco. No voy a traer la desgracia aquí, señor alcalde y señoras y señores, pero sí, algo pasa con esta biblioteca. En 2002, el ministro de Cultura de Mali, el ministro de Educación de Mali, el consejero de Asuntos Institucionales de la Junta de Andalucía y más tarde el vicepresidente de la Junta, todos llegaron a Tombuctú para inaugurar la biblioteca. Y como la familia Kachi no goza de mucha inteligencia, dije que por fin puede descansar esta biblioteca. 10 años más tarde, en 2012, el 1 de abril, llegaron los islamistas, una rama de Al-Qaeda. Al-Qaeda es el grupo de islamistas que hizo el golpe del 11 de septiembre de las Torres. Y una rama de este grupo conquistó Tombuctú. Por la mañana, a las 6 de la mañana, entraron 60 coches, pasaron por mi calle. Yo estaba a mi puerta, lo he dicho, los Kachi no son inteligentes. Estaba a mi puerta contando coches y número de personas que había en cada coche. Era peligroso, probablemente, pero mi instinto de historiador quiere que apunte en el diario, porque yo también sigo escribiendo los márgenes de mis libros, lo mismo que mis padres y mis abuelos y tatarabuelos. He dicho, han entrado 60 coches, en cada coche hay 5 personas atrás y 2 delante, el que conduce y otro. Eso lo he apuntado en mi diario que al final Manuel Pimentel ha publicado, Diario Bibliotecario de Tombuctú. Y el 6 se declaró la independencia de Tombuctú y de todo el norte, que los islamistas han conquistado la ciudad. El 8 de abril tuve que esconder los manuscritos para resumir y salir casi con lo puesto, escondiendo 3 manuscritos
llevándolo conmigo. Y fueron los manuscritos que mi antepasado, en el año 1467, sacó de Toledo. Salió con estos manuscritos por la intolerancia cristiana, por la ceguera cristiana. Y en 2012 tuve que coger los mismos manuscritos, salir de Tombuctú por la ceguera de los islamistas, de los musulmanes, por ese instinto incomprensible que tiene el hombre de pensar que quien tiene la verdad tiene todo. Nadie tiene una verdad absoluta. Y en nombre de Dios, en nombre del amor, han ido sembrando muertes a lo largo de todo su camino. Y tuve que salir para exiliarme en 2012, pasado por Suiza, porque fue al final los suizos que han pagado mi viaje y me han sacado de Mali, porque mi vida corría peligro, y de Basilea, donde me he quedado un tiempo, al final he decidido volver a España. Y desde 2012 hasta ahora sigo en este país, cerrando un ciclo, un círculo. Almería. Y es eso. ¿Es porque la biblioteca es maldita? No lo sé. Pero esta biblioteca la estamos pagando a un precio muy caro. Muy caro. Un día, y termino con eso, Manolo, llegó un jeque de Qatar, porque en 2012 la UNESCO lanzó su proyecto Memoria del Mundo desde Fondocati, basándose sobre los manuscritos del Fondocati para crear una memoria del mundo. Y ese jeque ha visto un Corán de la familia Cati, que llamamos el Corán verde, que has visto en la biblioteca. Y este jeque llegó, cogió su avión, llegó a Bamako, preguntando, y me llama por teléfono, suena el teléfono en la biblioteca, coge el teléfono, digo, sí, ¿usted es Ismael? Sí. ¿Usted es el propietario del Fondocati? He dicho, no. ¿Quién es el propietario? He dicho, han muerto todos. Yo soy el guardián. Los jeques no tienen sentido del humor. Se quedó callado un momento y después siguió hablando otra persona que es la persona encargada de negociar. Y la persona dice, mira, usted, hemos llegado aquí, hemos visto un Corán de papel verde que usted tiene y queremos este Corán. Estamos en Bamako, tenemos nuestro avión, llegamos, nos dice cuánto dinero quieres por este Corán, te lo damos en cheque y nos llevamos el Corán. Por eso hemos venido a Mali. Me dice, mira, dos cosas. Primero, se podía hacer esta llamada de Qatar para ahorrar viaje. Y segundo, el propietario de este Corán ha muerto en 1516. Él es el único que lo podía vender. Para decir la verdad, si comía por la mañana, me costaba comer a mediodía porque no lo tenía. Así de pobre era en aquellos tiempos. El Corán fue un Corán copiado por un escribano turco en el año 1423. 30 años, creo, antes de la toma de Constantinopla. Y estaban dispuestos a pagarlo. Y gran parte de los manuscritos que tenía son más antiguos que este. ¿Fondocati es una biblioteca maldita? Probablemente sí, por su antigüedad y por su valor. Seguro que tiene como todo final feliz y en eso estás tú. Para ir terminando, porque tendremos que
fijaros la trascendencia de la historia familiar. Ya conocéis a uno de los grandes, Tombuctú era una meta, ¿no? Era una meta. Algunos de los grandes personajes llevados al cine, a la literatura, el león el africano, por ejemplo, que os sonará, el león el africano llega a Tombuctú. Hay trazas, y me gustaría que hiciera ya con mucha brevedad, de la visita del león el africano, pero también llegó Cristóbal Benítez, ¿no? Y con eso quiero que termine, ya que de alguna forma estamos en el pueblo donde nació, que glosen la importancia en breve tiempo de Cristóbal Benítez, qué significa y por qué tiene importancia que desde su pueblo natal, del pueblo de su familia, pues se glose su futuro y cuánto significa de viaje, de aventura y de descubrimiento. Bueno, prefiero empezar por Cristóbal Benítez González. Con brevedad, ¿eh? Bueno, me pide hacer un aforismo. Sí. Una línea. Cristóbal Benítez es uno de los pocos personajes capaz de unir Europa, el norte de África y África negra. Estamos en tiempos en que necesitan hombres de este calado. En su historia, Cristóbal Benítez nace en el Ain de la Torre, crece en el Magreb, a los 24 años es el viajero más joven que llega a Tombuctú y el último gran viajero que llega a Tombuctú ante la colonización. Su libro Viaje a Tombuctú es el más importante porque nos describe África como era antes de la colonización francesa. Voy pasando sin comentario para llegar, si no me echan. Ese es el Corán del 23 de noviembre del año 1198, Fondo Cati. Esta es la biblioteca, parte de los manuscritos. Este es un manuscrito de 1489, manuscrito de 1469, y esta es la biblioteca, elementos de la biblioteca Fondo Cati. El actor que ha hecho la reunificación es Mahmoud Cati, cuya obra histórica se heredita bajo los auspicios de la UNESCO. Pero Mahmoud Cati, siendo joven, se encontró con un joven granadino llamado Hassan al-Wazan. Vino a Gao siguiendo a su tío, y este Hassan al-Wazan será el futuro león el africano. Y esto está apuntado en las márgenes de estos manuscritos. Lo que hace la importancia porque León el africano va a ser el primer geógrafo que describe África, y Mahmoud Cati va a ser el primer historiador que escribe la historia de África. Uno, su padre ha llegado de Granada, el otro, su padre ha llegado de Toledo. La importancia de España para África. He sido breve. Ha sido perfecto, técnicamente perfecto. Como nos hemos alargado un poquito, sé que habría muchas preguntas, pero no vamos a poder... Venga, una pregunta rápido, Ismael, te superas a ti mismo y responde breve. Una pregunta. ¿La biblioteca sigue existiendo? ¿Tienes conocimiento de que aunque esté oculta sigue existiendo en tu país o no? Sí. Vale. No quiero saber dónde te lo digas. No, pero me han pedido de brevedad. Ese I son 2 letras. He sido breve. Ha sido breve. Pues yo quiero agradecer muchísimo vuestra presencia, muchísimo al Ayuntamiento, porque esto es un proyecto cultural, pero también de identidad, también trasciende la geografía, porque hay algo de unión, algo trascendente, ¿no? De unión de África, de la historia, se mezcla todo, y encima pues unos géneros que atraen a gente joven y que son pues la literatura de viaje y de aventura, porque lo que Cristóbal Benítez fue un gran aventurero y un gran viajero, políglota y amante, ¿no? Y que desde Ain de la Torre estéis creando este movimiento cultural, reivindicativo e intelectual me parece importante y oportuno. Muchísimas gracias a las personas que lo habéis hecho posible. Muchísimas gracias, Ismael, por compartir tu sabiduría y tu legado. Y nos vemos pronto.
tu legado y nos vemos pronto.